El ser humano, de todas las especies existentes, es la más compleja e interesante de comprender. El ser humano, como lo conocemos hoy en día, existe desde hace más de 200.000 años. Tuvimos siglos y siglos de evolución. Empezamos sobreviviendo en cuevas con pocos individuos y terminamos viviendo en grandes urbes con millones y millones de personas. Avanzamos a tal punto que nos consideramos muy ajenos a ellos. Nos creemos diferentes por nuestro aspecto físico, por nuestro intelecto y por otras tantas razones. Sin embargo, en algunos casos seguimos teniendo muchas similitudes que a veces nos perjudican, como tener los mismos instintos. Esos instintos que en su momento nos ayudaban a sobrevivir, hoy en día ya no son tan necesarios, ya que para la mayoría de las personas existen comodidades y otras necesidades cubiertas. Dentro de esos instintos están el de supervivencia, el de sumisión, el de autoafirmación, entre muchos otros. Se podría decir que por culpa de ellos, a veces, las personas se comportan de determinada forma. Una forma que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, no es aceptada bajo ningún término, y dichos comportamientos se podrían catalogar de violentos, tales como el acoso. Pero, ¿qué es el acoso? Se podría definir como un comportamiento agresivo y no deseado que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a reiterarse con el paso del tiempo, y tanto los acosados como los acosadores pueden padecer problemas graves y duraderos. El acoso físico implica dañar de múltiples formas, como golpear, patear, robar, romper las cosas de alguien en el cuerpo o las pertenencias de una persona. El acoso físico normalmente viene acompañado con el acoso psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estén acosando a alguien físicamente, también lo estarán haciendo psicológicamente. ¿Y qué es el acoso psicológico? Es una forma de abuso emocional que se define como un conjunto de comportamientos realizados por el abusador de forma intencional y hostil durante un tiempo frecuente y prolongado, con el fin de vulnerar en algún sentido a una persona o grupo de personas. Normalmente, los primeros indicios de una persona acosadora se dan en los primeros años de vida, más precisamente en la educación primaria o secundaria. La persona acosadora puede acosar por diferentes razones. Las dos principales serían: 1. Porque su familia es disfuncional y tiene como ejemplo a personas que no debería. O 2. Por un simple sentido de pertenencia social. Y para esto aplica voluntaria o involuntariamente el acoso. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales. De igual forma,
los adultos también lo viven en sus trabajos. No es como hasta hace poco tiempo se decía que eran solo cosas de chicos. Hoy en día hay muchos trabajadores que experimentan estas conductas de sus compañeros o de sus jefes, y al ser personas adultas, grandes, con experiencia en la vida, se podría decir que es incluso peor que el acoso escolar, por la sencilla razón que cuando una persona crece, sus pensamientos también lo hacen. Y cuando un adulto quiere hacer daño a otra persona, lo va a hacer mucho peor que un preadolescente de 12 años. Lo va a pensar de una forma más retorcida y siniestra, aprovechando cada situación y explotando a su víctima de la mejor forma posible. Lamentablemente, hay muchas personas que viven estas desafortunadas experiencias. Estas experiencias se podrían catalogar como acoso laboral. Como pudimos ver, el acoso se puede dar en cualquier parte, a cualquier hora y con cualquier persona. En el ámbito escolar, según la ONG International Bullying Sin Fronteras, Argentina es el 15º país en el que hay más acoso escolar, siendo México el primero. Y según los estudios del Ministerio de Educación argentino, antes de la pandemia, 4 de cada 10 alumnos reconocían que otros estudiantes acosaban a sus compañeros. En el ámbito laboral, según el gobierno, fueron consultadas 450 personas, de las cuales el 60% eran mujeres y el 40% eran hombres. Las mujeres acosaban en un 14% a los hombres, mientras que un 86% a otras mujeres. Y en el caso de los hombres acosadores, un 46% acosaba a mujeres y un 54% a otros hombres. Si continuamos con esto, seguimos estadísticamente, podríamos decir que en este preciso momento alguien en el mundo está sufriendo algún tipo de acoso.